Bueno, voy a hablar de pie porque posiblemente me explicaré mejor. Vamos a intentar quitar un poco de luz para que las diapos se vean mejor. Bueno, yo al Cristian lo he conocido ahora mismo y aquí me enredó Andrea Suárez, que hoy por un problema personal no ha podido venir. Ella era una conferenciante magnífica, pero bueno, yo me he enterado hoy que ustedes son prácticamente fisioterapeutas. En nuestro trabajo el fisioterapeuta es imprescindible, luego verán por qué. Y en una charla en un curso sobre manejo multidisciplinar del dolor, es importante contemplar algo que está frecuente en el dolor, que es la fatiga. El dolor crónico en los adolescentes, en la zona de Tarragona, afecta prácticamente el 25% de los adolescentes y en España, en los adultos, está alrededor del 12%. Todos los profesionales son muy sensibles a la presencia del dolor, porque dolor es igual a sufrimiento, pero la formación en el tratamiento del dolor es muy deficiente en todas las especialidades, si excluimos los que están en la clínica del dolor, que hacen tratamientos. Y aquí en el dolor ya se producen muchas cosas que ya no son verdad. Yo hoy voy a decir muchas cosas que no son verdad y yo espero que haya preguntas. Ya tomando un café con una compañera vuestra hemos entrado en polémica. Entonces, cuando el enfermo tiene dolor y es un adolescente, la sociedad médica, ¿de qué lo diagnostica? Si tiene dolor. Le duelen las piernas, tu hijo tiene 14 años, lo llevas al médico porque le duelen las piernas, le duelen los brazos, ¿y el médico qué hace? Es fisiológico, está creciendo. Esto es una salvajada científica, porque tenemos enfermos, cansados con dolor, que tienen osteoporosis severa a esa edad. O sea, el crecimiento no produce dolor. El de las muelas sí. Por eso, si fuésemos conscientes cuando nos salen los dientes, tendríamos que utilizar altardosis de morfina, porque la muela del juicio cuando crece nos hace sufrir. Pero el crecimiento no produce dolor. Bien, cuando el enfermo le dice al profesional, no es que además de que dolor estoy cansado, eso es psicológico. Eso es psicológico. Claro, esto es complicado, porque el médico, el profesional, hace su historia clínica y lo basa en el interrogatorio del síntoma. A mí me explicaron cuál era el trabajo del internista en el año 80, cuando yo llegué a Vallebrón, de estudiante, que yo era muy pequeño. Me dijeron que lo único que había objetivo era la historia clínica. Y después de muchos años lo confirmo. Lo único que es objetivo en medicina es lo que explica el enfermo. Pero serás de saber preguntar e integrar lo que te dice. Esto es fundamental. El concepto de la objetividad de la historia clínica. Entonces, si un enfermo está cansado, tienes que valorarlo, porque hay muchas enfermedades que lo producen, ¿no? Nosotros hace unos 15 años empezamos a ver enfermos con un cansancio severísimo. El cansancio severo es un síntoma. Va al médico de cabecera, le hace una serie de exploraciones, le hace unos interrogatorios y lo va a diagnosticar de enfermedades. Las enfermedades psiquiátricas, tumorales, endocrinas, infecciosas pueden producir un agotamiento importante. Bien, pero existen unas formas primarias que es el síndrome de fatiga crónica. El síntoma cansancio es una pequeña anécdota. El problema es lo que lleva al cansancio. Y ustedes que están trabajando o trabajan con deportistas de élite, el deportista que no rinde muscularmente tampoco le funciona la azotea. La fatiga siempre tiene dos componentes. El componente periférico, que es el componente de intolerancia al ejercicio, y el componente central, que es el del bloqueo cerebral. Bien, pero en este momento el campo de trabajo de la fatiga se ha ampliado enormemente. Yo doy clases en el máster oficial del INEF de Barcelona
y yo les recomiendo, el año pasado había 40 fisioterapeutas, porque es un máster práctico, prescribir ejercicio físico en la enfermedad. Eso es importante. No está tan claro que sea bueno para el sano, pero es muy bueno para el paciente. Bien, pues hoy tenemos que trabajar con los enfermos de cáncer, con los enfermos de enfermedades inmunes, con los enfermos de infecciones, y estamos trabajando intensamente con el deportista de élite. La fatiga ha hecho muy malo al cáncer. Hasta hace poco, el cáncer era una enfermedad en la que solamente habían dos opciones. Te ponen tratamiento y entras en remisión. El cáncer no se cura, el cáncer entra en remisión. Y la no respuesta. En la mama esto es casi universal y en la no respuesta es muy frecuente en páncreas o en estómago. Pero el 10% de los pacientes que van a sobrevivir al cáncer, el 10%, harán una fatiga invalidante. Por eso, los problemas más importantes de la oncología moderna son el tratamiento individual molecular, la quimioterapia debería desaparecer, molecular, y lo que sería la fatiga después del cáncer que le va a impedir trabajar. El enfermo está en remisión. O sea, el tratamiento futuro del cáncer será un tratamiento molecular. Iremos a una diana, no a destruir todo. De momento, la quimioterapia pues, es importantísima, pero el futuro es el tratamiento individualizado molecular. Bien, este es el primer punto. En Estados Unidos, los grandes hospitales tienen fisioterapeutas, expertos en ejercicio físico, para mejorar la fatiga. Y claro, si hay servicios de oncología en el mundo donde ustedes podrían hacer un trabajo extraordinario prescribiendo ejercicio físico. Pero esto ocurre en Estados Unidos. En Europa, y esto es un trabajo de la revista Cáncer que llama la atención sobre esto, en Europa la fatiga en el cáncer también la envían al psicólogo. Ojo, con nosotros trabajan 8 psicólogos. Yo no hablo mal de nadie, solamente el tema ¿no? Y hay trabajos de cómo hemos de tratar al enfermo que sobrevive al linfoma de Hodgkin, un tumor que tiene buen pronóstico con el tratamiento actual. Bien, en el Vall d'Hebron tenemos el primer grupo en Europa de fatiga después de cáncer de mama. Estamos terminando la constitución del linfoma y con la ayuda de la Fundación Messi vamos a hacer uno de los primeros grupos en el mundo de la fatiga en el superviviente del cáncer infantil. Los niños respecto al adulto en el cáncer sólido siempre han tenido gran pronóstico, mejor pronóstico que el adulto, y por eso hay tantos supervivientes con cáncer que están extraordinariamente agotados y que también van a tener dolor crónico. Bien, en las enfermedades inmunológicas, aquellas enfermedades que se producen porque no sabemos por qué, algo las desencadena como el polen, el asma, es frecuente la fatiga. Entonces, en la esclerosis múltiple, cuando el enfermo tiene fatiga, deja de trabajar. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta la sustancia blanca, solo la sustancia blanca. ¿Qué quiere decir? Que el enfermo puede dirigir el país en silla de ruedas. Su cerebro le funciona, cuando aparece la fatiga, deterioro cognitivo, deja de trabajar. Por eso es un grave problema la fatiga en la esclerosis múltiple. En las enfermedades inmunológicas, como la esclerodermia, el lupus, y hay trabajos que cómo se trabaja. Y aquí, papel importante, la prescripción del ejercicio físico. Otra enfermedad que es el síndrome de Sjögren y el Parkinson. Estos son trabajos de nuestro grupo. El Parkinson es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad de déficit de levodopa. En su génesis está la grave inflamación. La inflamación siempre es nociva. Siempre es nociva la inflamación. Siempre. Aunque evidentemente sea un mecanismo de respuesta, pero siempre. Porque es muy difícil regular la respuesta inflamatoria. Por eso es tan complicado el tema.
La enfermedad inflamatoria intestinal, el enfermo está agotado en un porcentaje alto. Dejaron de aparecer problemas con las diarreas y ahora tiene bloqueado el cerebro. Igual que la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca tienen cansancio y si hacen un programa de rehabilitación cardiorrespiratoria se mueren menos, independientemente de cómo les falla el ventrículo izquierdo. La enfermedad de Ehlers-Danlos. La gente que es muy flexible cree que está sana, igual que el perfeccionista. Pues bien, la hiperlaxitud es una enfermedad grave que muchos fisioterapeutas habrán visto enfermos y el perfeccionamiento es un defecto grave de la personalidad. Pero la sociedad dice, se mueve como la goma y todo lo tiene impecable. Son conceptos de lo que es la importancia. El internista diagnostica un enfermo y a partir de ese momento existe el enfermo. Otra cosa será cómo manejaremos la enfermedad. Pero al que le duele la espalda y todas las exploraciones de imagen salen bien, ningún profesional duda de ese síntoma y ya no es un sano, le duele la espalda. Eso es importante. Cuando los enfermos se infectan con virus, desarrollan diferentes enfermedades, pero no todos. Lo más frecuente del virus de la hepatitis C es que no te enteres. Lo encuentran en un análisis si eres donante de sangre, por ejemplo. Pero a veces hacen hepatitis crónica, cirrosis, cáncer y se mueren. Por eso hay fármacos nuevos. Pues bien, hay un grupo de enfermos que hacen fatiga después de la infección, con grandes sorpresas. Ustedes posiblemente habrán visto algún paciente con secuelas de la polio no graves. Estos enfermos tienen un agotamiento extremo. Apenas pueden hacer ejercicio y tienen bloqueado el cerebro, pero no tienen déficit motor proximal brutal, que es la polio clásica que les hacen en silla de ruedas. Los enfermos con SIDA, cuando hacen fatiga, no hacen el SIDA. Es una forma diferente de enfermar. Y las enfermedades crónicas pueden desarrollar un cuadro de cansancio cuando hemos eliminado la bacteria o el virus. Todo eso nos permite avanzar. En Japón hay 3 cátedras del síndrome de sobreentrenamiento. Ahí hay médicos del deporte, bioinformáticos, biomatemáticos, biotecnólogos, grandes radiólogos, fisioterapeutas. Este es el gran tema. ¿Por qué los grandes equipos en España tienen 17 y 18 jugadores en lesión muscular continua? ¿Qué hemos de hacer para saber que un jugador está preparado para entrenar aquel día? Esto es el futuro del deporte. Conocer elementos que nos permitan individualizar sin hacer daño cuando aquel individuo está preparado aquel día para ir a entrenar. El entrenamiento de un deportista de élite es un estrés físico e intelectual muy considerable, enormemente considerable. No nos vamos a relajar cuando nos vamos a entrenar en un deporte de élite, todo lo contrario. Esto es muy importante y aquí hay muchas teorías en marcha ya, están muchos equipos interesadísimos, luego presentaremos alguna novedad de lo que hacemos con el Fútbol Club Barcelona. Bien, ¿cómo es el enfermo que está cansado y que tiene un signo de fatiga crónica? Pues bien, suele ser una mujer que lleva bastantes años ya enferma, que es perfeccionista, es brillante, son personas que la mitad tienen estudios superiores y se levantan por la mañana y tienen un cansancio extremo, ya cuando se levantan. O sea, el sueño no les repara. Este cansancio tiene una peculiaridad y es que contra más descansa, más cansada está. Esto es patognomónico. En medicina patognomónico quiere decir que es muy específico, ¿no? En fisioterapia habrá lesiones que dirás, esto es típico del que juega tenis, ¿no? Pues igual, en medicina cuando aparece un síntoma típico o patológico quiere decir que le sorprende al médico, ¿no? ¿Por qué? Porque pocas enfermedades lo hacen. Esto a la enferma la coloca en un mundo de confusión. Cuando intenta dormir, disminuir la actividad empeora. Cuando intenta relajarse, disminuir el ritmo porque piensa que está cansada porque está estresada. Una persona cuando se levanta cansada durante un tiempo prolongado tiene que ir al médico. Es un síntoma de enfermedad, nunca es debido al estrés.
Nunca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces esta enferma hace muchas cosas para evitar estar cansada, va al médico, le hace una serie de exploraciones y entonces vamos a analizar más síntomas. La enferma, cuando hace ejercicio, luego hablaremos de este tema, dado que Andrea no podrá hablar hoy, no solamente le cuesta, sino que le va a costar muchísimo recuperarse. Va a estar 3 o 4 días para recuperarse. La fatiga post-ejercicio. El sueño no repara y no puede concentrarse. Yo he visto 4.000 pacientes que me explicaron estos 4 síntomas y todos los datos de exploración física, analíticas y radiografías que les hice no me sirvieron para nada. Me sirvió la historia clínica. Cuando un enfermo tiene una migraña clásica, una forma de dolor de cabeza especial, y la exploración neurológica es normal, está penalizado hacer un TAC craneal. Es mala praxis. Las enfermedades se diagnostican haciendo la historia clínica. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Se diagnostica por criterios diagnósticos, no por una resonancia. A veces es difícil interpretar una resonancia. Bien, vamos a seguir. En los niños esta enfermedad también está. Otro dogma. La mujer que está cansada es porque es vaga y el niño todavía más vago. El niño tiene dolores porque está creciendo y está cansado porque está vago. Ya no van a ver a ningún médico. Pero esta enfermedad, si produce problemas de concentración, va a producir fracaso escolar. El problema más importante que tiene el país no es ni la crisis, ni las cosas que salen en la televisión, es el 30% que tiene España de fracaso escolar. Ni los profesores han vuelto malos, ni los niños no tienen para comer. No. Hemos de analizar por qué. Que es triste que cuando un niño en el colegio no rinde, no lo ve el pediatra. No lo ve el pediatra. O sea, ¿por qué no rinde? ¿Es fobia escolar? ¿Móvil? ¿Hiperactivo? No. Lo ha de ver el pediatra y en eso estamos con la administración. Bien. ¿Qué vemos nosotros en los enfermos? ¿Qué tenemos que estudiar? Vamos a ver qué le pasa cuando duerme. Cuando duerme el paciente, pues el sueño no le repara. ¿Le cuesta dormir o no? El que duerme mucho es el que se va a levantar más agotado. No es un problema de no dormir, es un problema de que el sueño no entra en fase REM, que es la fase de recuperación del sueño. No, el que duerme mucho no se va a poder levantar. Tienen piernas inquietas. Es un trastorno que afecta el 7 o 8% de la población adulta, que no pueden dejar las piernas quietas por la noche, se han de levantar, las han de mover, hay fármacos para esto. El 80% de los enfermos roncan y hacen apneas. Socialmente, que una mujer haga apneas, ronque, sigue estando mal visto. Y la mujer se queda sorprendida cuando el marido le dice, sí, roncas y haces apneas. No sé por qué, pero sigue existiendo ese estigma social, ¿no? de machismo estúpido, pero bueno, sigue existiendo. O sea, el sueño es un tema importante. Y lo que vamos a hacer es quitar los fármacos para dormir, porque no hay ningún fármaco para dormir. El fármaco para dormir es aquel que haga que el sueño se recupere, y no hay ninguno. No lo conseguimos. La que toma Orfidal lo sigue tomando siempre. ¿Qué hacemos? Higiene del sueño. Se va a dormir a una hora y se acuesta a otra. Oh, es que tengo el WhatsApp. No es igual. No, a una hora te vas a dormir y ahora te levantas. El dolor de cabeza es terrible. Todos nuestros enfermos los ven, es un criterio, le cambia de características y no hay forma humana de poder recuperar el sueño. Cuando nosotros medimos los problemas y hacemos un cuestionario para ver cómo es el sueño, es un cuestionario de Pittsburgh, vemos que el 92%, científicamente, una prueba de santomasiana, para los que no creen, ¿no?, efectivamente duermen mal. Y cuando estudiamos la relación entre lo que mide el sueño, el test, y los síntomas, hay una relación
estadísticamente muy potente. Los que tienen piernas inquietas duermen peor y los que tienen apneas duermen peor. Nosotros valoramos la clínica, cada uno de los problemas y cuantificamos los problemas. Con problemas tenemos, ¿por qué? Porque el estudio del sueño que se hace en los hospitales, la polisomnografía simple, no sirve. Pero hemos descubierto que los pacientes con fatiga se despiertan cada noche más de 90 veces, de media. Más de 90 veces se despiertan. Ellas tienen una sensación a veces de 5 o 6, de que el sueño no sirve, pero más de 90 veces se despiertan. Hacen pequeños microdespertares. Ahora vamos a ir a otro grupo de síntomas que a ustedes les interesa mucho. Es el tema muscular. Los enfermos tienen dolor general, pero no todos tienen fibromialgia. Luego hablaremos de este tema. Y sí tienen debilidad muscular. Son personas que les cuesta pelar patatas, abrir una botella, pero antes habían sido, durante bastantes años, campeonas de España de 100 metros lisos. Estamos esperando que esta persona sea valiente, como Manuela de Madre, y lo explique. La fatiga post-ejercicio tiene cantidad de contracturas. ¿Y qué le pasa a este enfermo cuando le hacen un masaje en un músculo? Que lo acaban de joder, lo acaban de destruir. Cualquier tipo de masaje manual. Al enfermo con fatiga le hará mucho daño el masaje. Pero luego hablaremos de patologías donde ustedes tienen muchísimo trabajo. De momento hemos hablado que el fisioterapeuta debería conocer bien la técnica de la prescripción individual del ejercicio físico programado. Hacen caídas al suelo porque les falla la fuerza. ¿Esto por qué pasa? ¿Cómo lo podemos medir? Pues bueno, nos vamos a ver a los fenómenos, Andrea Suárez, Ramón Segura o Casimiro Javier de la Facultad de Barcelona, de Belviche, que son grandes en el deporte. Ramón Segura es el primer asesor en medicina del Barça y de otros grandes equipos, y empezamos a trabajar con estos pacientes. Este grupo de fisiólogos, que alguno de ellos había sido profesor mío, como Ramón Segura, tampoco creían que existiese la fatiga. Pensaban que era psicológico y pseudopsiquiátrico. Bien, los primeros 50 enfermos, ellos trabajan con un rigor descomunal, le hacen una prueba ergométrica, que no es una prueba para ver si la coronaria te funciona, es una prueba para ver la capacidad muscular y respiratoria, una prueba ergométrica que ustedes la saben posiblemente mejor que yo. Bueno, pues los controles eran mujeres de la misma edad y que son sedentarios puros. Estos son personas que viven en casa, no tienen hobbies físicos, no tienen hijos y apenas se mueven, pero no están gordos. Estos son los sedentarios puros. Una persona sana, el consumo de oxígeno estaría sobre 40, un deportista de élite antes de la Olimpiada de Río estaríamos cerca de 80 y los pacientes 16. Pero la exploración muscular de estos enfermos es normal, es totalmente normal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un grupo de estos enfermos, si tuviesen insuficiencia cardíaca, les trasplantaríamos el corazón. Es un criterio de trasplante cardíaco, cómo consume oxígeno. Y este es un tema que se ha ido repitiendo. Bien, ya hay parámetros para definir la gravedad según el consumo de oxígeno. Cuando los grupos de Bélgica empezaron a trabajar y luego Andrea Suárez hizo su tesis doctoral, se vio que el consumo de oxígeno en los pacientes era de una manera y en los enfermos es de otra, y esta prueba se utiliza para valorar la gravedad en ejercicio, para la capacidad que tendrá el paciente para hacer un trabajo físico. Es una prueba de monitorización para prescribir ejercicio físico individual. En esta enfermedad está prohibido todo que sea en grupo, está totalmente prohibido, se hace individual, individual, muy importante. Y otro tema, la enferma explica que se ahoga y es porque no consume oxígeno, pero el problema está en la respiración. ¿Por qué? Porque para respirar bien hay que tener la musculatura preparada y sobre todo el sistema vegetativo bien coordinado. Entonces aparece el fisioterapia respiratorio. Y aquí la hemos liado.
Porque ¿cuáles son las pautas en fisioterapia respiratoria en estos enfermos? Dicen los expertos, ni idea. No lo sé, ¿eh? Pero es evidente cómo ventila una persona sana de su edad, con la misma prácticamente estructura antropométrica, y el paciente. Pero claro que es importante la fisioterapia respiratoria. Tenemos que aprender cómo lo haremos. Desde luego, si queremos hacer gimnasia diafragmática, estamos condenados. Ahí estamos ya condenados. Estos son trabajos que hemos hecho con el grupo, porque el grupo demostró que en estos enfermos lo que pasa gravemente cuando hacen ejercicio no es que liberen lactatos, sino que liberan a lo bestia óxido nítrico, que es una molécula fundamental, pero que cuando se pasa de raya hace mucho daño, ¿no? Habría que preguntarle a López Calvet, un grande de la fisiología del ejercicio de Canarias, si está de acuerdo con que las agujetas son por el acúmulo de lactato. Habría que preguntarle eso, si en el 2016 sigue manteniendo esa hipótesis. Bien, estos síntomas son preocupantes, pero ahora viene el que más preocupa. 30 años, catedrática de física, enfermera, bióloga, docente, que cuando lee no se entera. No se puede concentrar, pierde la memoria inmediata, y es tremendo este síntoma, y no le salen las palabras. Esto es muy duro para una persona joven, muy brillante, muy capacitada, que en un momento de su vida aparece este síntoma y que será crónico. Por eso en España ya hay más de 2.000 pacientes con títulos superiores incapacitadas para cualquier tipo de trabajo, y eso es una noticia horrible, pero es real. ¿Cómo medimos esto? Pues bien, el psicólogo va a hacer trabajar con baterías neuropsicológicas, que ustedes también conocen alguna, la atención, la memoria de trabajo, cómo procesan, cómo reaccionan, la velocidad de procesamiento. Entonces, este parámetro hace que los adolescentes con fatiga, que tienen minusvalías de casi el 80% por la administración, el 80%, hacen el examen de selectividad como minusválidos en 7 días. Importante la fatiga en el adolescente, porque ahí tiene que haber un experto en ejercicio físico, hay que controlar muy bien todos los problemas que tiene, porque es básico. Entonces, todos estos son test que se le pasan al enfermo: atención, velocidad de procesamiento, memoria. Estos son trabajos enormes que han hecho con nosotros neuropsicólogos y que hemos podido discernir un cuestionario que está publicado en esta revista para pasar a todos los pacientes. Esto tiene un hándicap. ¿Cuántos especialistas hay en ejercicio para poder hacer bien la prueba ergométrica? Muy pocos. Y esta prueba psicológica tarda 3 horas y media. Eso es muy difícil de poderlo hacer en la medicina pública. Por técnicas de imagen, SPED, PET, resonancia funcional, podemos ver la anatomía de lóbulos. Este es el lóbulo frontal de una profesora de química de 40 años y este es el lóbulo frontal de una enferma con fatiga, profesora de química de 40 años. Tienen una grave alteración en el microflujo cerebral. Cuando nosotros utilizamos la resonancia, vemos más información. ¿Qué le ocurre al enfermo cuando hace un ejercicio intenso, que es la prueba máxima o supramáxima? Curiosamente, y de manera nociva, el consumo de oxígeno cae en picado, cosa que no hará nunca un deportista de élite. Y a veces leemos, Eto'o está pendiente de firmar con el Chelsea. Bueno, pero si el jugador se desplaza allí cuando ya está firmado el contrato, ¿dónde está el problema? En un espacio donde hay médicos, fisioterapeutas. No rinde. Claro que no tiene roto nada, pero no rinde. Y entonces no lo fichan. Esa es la prueba del algodón, cómo responderá a la supramáxima un deportista de élite. Y por eso no ha firmado aún, porque evidentemente no va a ir a fichar con un jugador si tiene roto un tendón o un hueso, ¿no? Este es un tema de interés. Pues cuando nosotros estimulamos el cerebro de los enfermos con fatiga, ocurre algo terrible. Eso se hace con neuroimagen cuantitativa, mirando zonas del cerebro en reposo y estimulándolas. O no se entera o disminuye el flujo cerebral.
Esto es muy preocupante porque es frecuente que a estos enfermos se les hagan terapia de memoria. Un grupo en el centro de Europa ha demostrado que en el Alzheimer, cuando estimulas la memoria, pasa esto también. Amigo, el que tenga agallas de decirlo en público por primera vez, lo queman. En el Alzheimer hay que ser muy prudente con ejercitar la memoria, cuando ya está establecido, muy prudente. En esta enfermedad igual. Imagínense ustedes que van a tener una relación con su pareja, son mujeres heterosexuales, su pareja se excita, pero el tamaño del pene disminuye. Esto es lo que ocurre en el cerebro y en el músculo de una persona fatigada, en símil. Responde muy mal el esfuerzo. Luego, Andrea Suárez iba a explicar hoy cosas muy increíbles. Nuestros enfermos, cuando hacen una prueba máxima, les baja la temperatura 3 grados. 3 grados. O sea, vamos corriendo por el puerto de Barcelona y cada vez nos vamos poniendo más ropa, ¿verdad que no? Cada vez nos vamos quitando más, ¿no? Si es invierno. Y la glucosa les baja a lo bestia, el cortisol también. Por eso es tan importante el ejercicio físico bien hecho, porque eso mejora todo, eso es importante. Estos enfermos tienen gravemente enfermo, aparte de todo que hemos dicho, el sistema vegetativo. ¿Eso qué es? Ustedes ya lo saben. El sistema nervioso central nos permite leer, el sistema nervioso periférico nos permite andar, y el sistema vegetativo nos permite tenernos de pie. Cuando una chica joven se pone de pie y le baja la tensión, se marea. Es muy frecuente y bastante fisiológico la hipotensión ortostática en las mujeres. La mujer tiene en su vida grandes privilegios biológicos. Durante muchos años será hipotensa. Luego tiene una cosa que es fantástica para las arterias, se llama la regla. Y la medicina debería avanzar para que la mujer dejase de tener la regla más de los 70 años. Viviría por enfermedad cardiovascular más de 100. Pero bueno, todos sabemos, me imagino, por lo que dicen las personas, que es muy molesto y todo eso, es fundamental. Los hombres siempre son normotensos o hipertensos y tenemos un órgano que no sabe para qué sirve, pero que un día no te deja mear y te han de poner un tubo. No tenemos esos elementos biológicos que tiene la mujer. Pues bien, estos enfermos pierden el conocimiento, se caen al suelo, lipotimias, síncopes, no pueden enfocar y vuelven loco al óptico porque varía la acomodación a lo bestia cada día cuando intentan enfocar. El intestino va de cualquier manera, es lo que se llama el síndrome del intestino irritable, que ni es del intestino ni es irritable, es un problema. Yo tengo enfermas con más de 50 días de estreñimiento, otras hacen diarreas, otras se les escapa el pipí. El deseo sexual de las enfermas, trabajos publicados, alguno veremos luego, el deseo sexual de una mujer joven de 30 años se ha ido de vacaciones. Las adolescentes dicen, mi novio es guapo, pero no está bueno. Esa frase es muy interesante en docencia. Entonces, esto le pasa al paciente. ¿Cómo podemos medir esto? Amigo, aquí hay un problema. Hemos de hacer una mesa basculante en la coronaria, ver qué pasa cuando se pone de pie, estudiar la motilidad del tubo digestivo, estudiar la motilidad de la vejiga, hacer estudios de temperatura rectal por la noche. Pero, como tenemos algún amigo, como Gil Rodas, el médico del Barça del básquet, que es un gran fisiólogo, pues este grupo contactó con nosotros. El grupo de la Politécnica, el Barcelona, han hecho un sistema para estudiar bien el sistema vegetativo con un móvil que lleva un software introducido y una cinta en el pecho, se llama Polar, que ustedes seguro que la conocen. En 5 minutos se valora la variación RR del electro, que es un parámetro súper fino de la disfunción vegetativa. Contactaron con nosotros, tenemos un cuestionario para ver cómo es la disfunción vegetativa en los enfermos frente a los sanos. Qué bestialidad sobre la disfunción de este cuestionario para medir la disfunción vegetativa. Y este programa de ordenador, este software envía la información a un programa de la Universidad Autónoma con una capacidad de trabajo enorme y estudia todas las variables matemáticas. Los ingenieros me presentarán los resultados el lunes, tenemos alguno ya, y hay una gran variación. Para que veamos un caso. Si nosotros viésemos la variación RR de Indurain cuando corría el Tour de Francia, Indurain
cuando corría el Tour de Francia, la frecuencia cardíaca media en reposo, ¿cuál era? 28. 28. Por eso cuando subía arriba iba a 100 y el de al lado a 180. Tenía unas condiciones increíbles. O sea, todo el espacio de esta diapo serían puntos de su frecuencia cardíaca. Esto es un sano, gran dispersión. ¿Qué le ocurre al enfermo? Que no se mueve la variabilidad. Esta técnica ya la están haciendo en secciones de equipos de España, y cuando el jugador llega a eso, se saluda al entrenador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Toman muchos antioxidantes, se relajan un poco y lo ponen en una camilla con una cinta. Si tiene este patrón, a casa. No puede entrenar. Igual que no puede entrenar cuando alguien tiene un herpes. También lo envían a casa. Pero no saben por qué, pero lo hacen, ¿no? Y esto es importante. Esto evita posiblemente muchas lesiones musculares con un simple nada, un programa brutal de diseño informático. Hay que tener individualizado cuando un deportista está capacitado no para entrenar. A nivel de expresión, el componente HF muy fisiológico en el equilibrio, un sano 86%, el enfermo solo un 30%. Bien, estos enfermos nos explican problemas que sugieren que estamos delante de una enfermedad inflamatoria. Tienen décimas de fiebre, se le inflaman los ganglios del cuello, se les ponen las manos blancas cuando hace frío, se les hinchan las manos, tienen alergias múltiples y hacen muchos herpes. ¿Qué nos está diciendo en un deportista de élite que tenga un herpes en el labio? Que la inmunidad está jodida. Por eso, la mujer con fatiga, cuando se queda embarazada, le desaparecen los síntomas completamente, y cuando aparece un brote. Los estrógenos son otra habilidad de la mujer, el elemento natural de la respuesta inflamatoria, los estrógenos. Y lo otro, la prolactina. Si la madre le sigue dando el pecho, podrá rendir más, estará menos cansada. Entonces, sale un herpes, no es que su marido le haya, con un beso con pasión, le haya infectado. Los virus se quedan en las células, la inmunidad disminuye, porque cuando viene la regla los estrógenos caen en picado y aparece el herpes. Es tan frecuente en alguna mujer que se llama el herpes indiscreto o catamenial. Cada vez que tiene la regla, ¡pum!, sale un herpes. Cuando un deportista de élite va a entrenar y tiene un herpes, no entrena. Y el deportista de élite tiene gran cantidad de infecciones. Y no es porque coja frío corriendo por el puerto, no. Va abrigado y es igual. Si estás sanote, ¿qué dices? No estás sanote, pero hace deporte, ¿vale? Bien, la fatiga tiene primos hermanos asociados, que también los vamos a ver en el deportista de élite. La calidad de vida del deportista de élite no es buena, es muy mala. En contra la gente dice, si viven como Dios, perdón. Tú mira cómo es el SF36 de un deportista de élite y te quedarás sorprendido. El dolor es muy frecuente, generalizado. Pues bien, la fibromialgia es una enfermedad del dolor. Y es una enfermedad que reconoce la OMS, el índice de enfermedades, y cuando nosotros diagnosticamos a un enfermo de fibromialgia, está enfermo de fibromialgia. Cuando un profesional le dice a un enfermo que tiene un cáncer de pulmón y metástasis cerebrales, que tiene una enfermedad incurable, el comité deontológico del Colegio de Médicos le quita el carné. Luego, si tienes fibromialgia y te dicen lo mismo, también debería ser así. Un profesional sanitario nunca puede poner en duda una enfermedad que ha acreditado la OMS o un organismo oficial. En todo. Y tú a lo mejor no estarás de acuerdo como ultraexperto en esa nueva lesión que se ha descrito en el codo y que tú crees que no, pero está reconocida, no puedes dudar de ella, ¿no? La fibromialgia tiene ese estigma social. Es una mujer rara, vaga, que busca la paga y que es pseudopsiquiátrica. No. Es una mujer que tiene dolor en todo el cuerpo. Con la peculiaridad de que no hay ninguna otra enfermedad que produzca dolor en todo el cuerpo. En el adulto, ¿qué enfermedad no produce dolor general? La artrosis. Esta enfermedad que tienen nuestras abuelas, que les duele todo y tienen artrosis, no.
La artrosis es una enfermedad de la articulación. Si te duele aquí, ¿cómo vas a tener artrosis? Eso es importante, ¿eh? Hay muy pocas enfermedades que buscan dolor general en el adulto. Una es la fibromialgia, la otra es la osteoporosis. Y luego hay enfermedades agudas que producen un dolor del carajo, la gripe, ¿eh? Pero eso es una enfermedad aguda. Estos enfermos tienen otra cosa que ven los fisioterapeutas, el síndrome de la mandíbula. La tienen apretada la mandíbula y a veces les tienen que operar de la articulación temporomandibular. El grupo de odontología de la UIC tiene un excelente equipo de fisioterapia en el síndrome miofacial. Este es un campo que yo a ustedes les invito a que investiguen porque tiene enorme futuro por su gran frecuencia. El síndrome, estos enfermos por la noche destrozan la musculatura de la boca y mejoran con una férula, suelen romper unas 2 o 3 al año. Importante definir esto. Las mujeres de 20 años tienen desgaste de las vértebras cervicales y lumbares a los 20 años. Hoy esta palabra ya no existe, es un error. La artrosis es una enfermedad inflamatoria, no degenerativa. Vemos mujeres jóvenes con nódulos en los dedos de las manos, con 30 años. La artrosis de las manos es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad del abuelo de la artrosis. Estoy diciendo muchas salvajadas. Todos nuestros pacientes van a enfermar de los tendones. Se cree que es debido a la respuesta inflamatoria y vemos personas con 30 años que el hombro que les duele menos ya están calcificados los tendones y el que le duele más están rotos. Pero el profesional le dice, no, eso es la fibromialgia. Y hemos acabado. No. Cuando tiene un dolor localizado, hombro, codo, las manos, la trocanteritis es casi universal. Este dolor que tienen los pacientes en la zona lateral, que les produce una molestia increíble, que hay que hacer diagnóstico diferencial con patología referida a la columna lumbar, artrosis de cadera, sacroileitis, ¿no? La trocanteritis. Y ahí hay unas pautas extraordinarias desde farmacología a fisioterapia. O sea, y esto hay que definirlo bien. Vi un enfermo el martes que me dice, el otro día cuando vine aquí fui a coger un taxi y se me rompió el tendón aquileo. ¡Guau! Tú te quedas, hostia. Le preguntas, ¿pero es que haces pádel? No, yo hago ejercicio, no hago deporte. Andando se le rompe el tendón de Aquiles. Esto es un tema interesantísimo para un concepto muy interesante en el entrenamiento. ¿Se debe estirar en el entrenamiento? Esa es una pregunta interesante que yo a los que se le he hecho ya no se puede decir la palabra depende, porque esto es gallego, y hay que pronunciarse sí o no, ¿no? Pues estos enfermos cuando estiran los tendones se acaban de romper. Y todos tienen una enfermedad muy grave que es la fascitis plantar. Aquí también el fisioterapeuta tiene un papel importante. El podólogo simplemente pondrá una férula. Fíjate cuántas cosas le pasan. Esto es la fibromialgia. Podemos ver en escalas cómo impacta la fibromialgia en el paciente. Si ustedes han visto o han hecho algún trabajo de calidad de vida, les sonará el SF36. La persona sana, todos los puntos están por encima de 50 y aquí hay uno, que es el emocional. O sea, una enfermedad psicológica lo que mejor tiene es la emoción. El rol físico es de 5. Los enfermos con pendientes de trasplante cardíaco, trasplante hepático, están por 40. Es una enfermedad modelo de grave alteración de la calidad de vida. Bien, estos enfermos tienen un síndrome seco en la boca, en la faringe, en la vagina. Y a los 20 años ya utilizan cremas lubricantes para hacer el amor. Tema chungo. Les duele mucho detrás del ojo. Se llama cefalea retroocular. Hay que descartar presión en el ojo, glaucoma, que no lo tienen. Tienen osteoporosis en la edad de la regla. Otra salvajada. A mí mi profesor de medicina ya me hubiese echado de la facultad diciendo que la artrosis es inflamatoria, el Parkinson no es la L-dopa y ahora me meto con la osteoporosis. Bien, pues la osteoporosis es una enfermedad inflamatoria y que los nuevos tratamientos no serán ni calcio, ni vitamina D,
ni difosfonatos, serán inmunomoduladores, que tienen una complicación grave, que es el dolor general y las fracturas. Va muy bien para la osteoporosis el ejercicio físico, pero no ir a nadar a una piscina, que es hacer deporte. Yo nunca he escuchado a un traumatólogo que le diga a un enfermo ves a nadar. Le dice ves a la piscina. Uno que sepa del tema. Bien, la osteoporosis es un tema grave porque en la sociedad solamente lo tienen las mujeres después de dejar de tener la regla. No, hay que hacerlo antes. Y aquí tenemos una enferma, campeona de España de 100 metros lisos, delgada, súper guapa, que ojalá la haga pronto para poder decir su nombre, y tiene colesterol 300, triglicéridos 400, glicemia 120, ha aumentado 15 kilos. ¡Wow! Es monísima. Tiene un síndrome metabólico a los 30 años. La fatiga produce obesidad, colesterol, triglicéridos. ¿Cómo tienen los triglicéridos los deportistas de élite? Altos. Por eso hacen infartos cuando son más mayores, obesos, fatiga, hipotiroidismo. Y esto ellos lo saben, y el riesgo de cáncer está muy publicado ya. Y ves, uy, aquel le han quitado el riñón, el otro. Eso es muy frecuente y es debido a que el deporte es un estrés continuo. Los grupos de Estados Unidos han demostrado por qué pasa esto. Pues bien, el enfermo desarrolla resistencia periférica a la insulina, que es lo que hace que sean diabéticos y engorden. En mi pueblo, la Manuela tiene un hijo pequeño. Uy, es que era marrana, fumaba cuando estaba embarazada. Pesa 3 kilos. Uy, mira, es muy mágico. Yo soy de Teruel. Y si pesa 5 kilos, el hijo de la María ya ha nacido criado. Ese chico, ¿qué le pasará? Será diabético. Y su madre ha sido diabética. Es gordo porque su madre ha hecho resistencia periférica a la insulina. Esto es interesante. Son hiperlaxos el 20%, hacen crisis de pánico todas las enfermas, el tiroides estropeado, tienen patología ginecológica que se llama endometriosis y se van quedando sordos progresivamente. A nivel sexual, estas personas no tienen deseo sexual, el ejercicio físico del acto sexual les cansa enormemente, el síndrome seco-vaginal. Cuando practican con su pareja el sexo oral, la disfunción mandibular es un problema, y estos son los trabajos que hemos hecho con Alicia Blázquez, una psicóloga que ha hecho la tesis sobre el tema. Y a nivel familia, pues hay un problema, ¿no? Esta es una enfermedad genética. Por eso, en clubs de fútbol, al niño chico le estudian determinados genes que entrenándolo bien serán muy buenos. De resistencia elástica, pues bien, la fatiga es una enfermedad que viene definida por la genética, los desencadenantes luego lo veremos, y esto es importante porque tenemos familias con 10 enfermos. Pero los 2 cuñados de esa familia no creen en la enfermedad. Van a una fiesta en Navidad y hay 10 enfermos, pero hay 2 que no creen en la enfermedad. Y esto es un drama enorme que en el Vallebrón este año, el 11 de mayo, hablaremos de la familia. A lo largo de la enfermedad desarrollan intolerancias al gluten, a la lactosa y a la fructosa. Pero no son celíacos. Ojo, no son celíacos. Desarrollan intolerancia. Desarrollan la enfermedad más cruel de la medicina, que es el síndrome de hipersensibilidad química. Huelen un perfume y se quedan al suelo. Pero antes ese perfume les producía placer. Estas personas están aisladas socialmente. La sociedad piensa que tienen el ébola, la tuberculosis o están locas de la cabeza. Porque explican al médico que cuando huelen un perfume se quedan al suelo. Los metales. Todas nuestras enfermas les quitamos las prótesis mamarias, las amalgamas, todo tipo de material, excepto la prótesis cardíaca o la placa que lleva en columna cervical, claro. Y hay test para medir la hipersensibilidad a metales. ¿Nuestras adolescentes que llevan un piercing se lo quitan? No se lo quitan. Y eso hay que respetarlo. Qué triste,
que el adulto tenga que respetar cosas que van en contra de la salud. El botellón, tatuarte o ponerte un piercing. Eso es muy duro en ciencia. Y luego viene el rasgo humano, que todos lo hemos de entender. Esto es un problema serio. El electromagnetismo. Estas personas, cuando suena el móvil y llevan un rato, se les bloquea el cerebro. Si además se caen por el perfume, el psiquiatra, brote psicótico. Están alucinando. Tenemos 20 enfermas, esto es un problema muy grave. Y estamos trabajando con el síndrome de edificio enfermo, que es personas que cuando van a trabajar desarrollan un cuadro de fatiga en su espacio. En Barcelona hay unos 30 edificios enfermos que serán cerrados poco a poco. Bien, esto es otro problema. Debido a las alteraciones que tienen sus células, van a desarrollar cáncer un 16% frente al 4%. Si produce infartos por síndrome metabólico y produce cáncer, ya no es verdad que esta enfermedad no te modifica tu vida. Claro que te la modifica. Este es un trabajo de la revista Cáncer que publica eso. ¿Cómo es el paciente cuando viene a la consulta con 2.000 pacientes? Pues hay una cosa que sorprende. El 62% no trabajan y tienen 40 años de media. Ya el 40% les han dado la incapacidad laboral. Y un 12% sus hijos están enfermos de lo mismo. Esto es un problema. A nivel económico, en Estados Unidos, por no trabajar, hablamos de 2 billones de dólares. En Inglaterra, 100 millones de libras esterlinas. En los niños, fracaso escolar. ¿Cómo se produce esto? Pues hay que trabajar los genes, la disfunción cerebral, cómo responden, la disfunción vegetativa, el sistema inmune. O sea, por eso al enfermo lo valora el internista, que primero hace un diagnóstico. Y cuando te diagnostican de algo, ya no estás sano, estás enfermo. Eso es importante. El internista muchas veces no puede poner la etiqueta. 15% de nuestros enfermos pierden 40 kilos y la respuesta es no sé por qué. Llamamos idiopático. ¿Vale? Bueno, he traído una serie de diapos, pero yo creo que ya es bastante, para explicarles el impacto del cansancio. Está muchas veces asociado al dolor. Los profesionales no valoran ese síntoma prevalente asociado y aquí ustedes no tienen un campo de trabajo, no tienen algo más. En la prescripción del ejercicio físico, en la patología de los tendones, en la patología de todo lo que es la artropatía. Y luego están otros temas graves que ocurren en medicina. En medicina hablamos de especialistas, ¿no? ¿Qué papel hace la enfermera con nosotros? Imprescindible. Educa, forma, adhiere al tratamiento. Pero la enfermera, si no es graduada en ejercicio físico, es fisioterapeuta y tiene un grado, un máster que lo acredite, o es un profesional en un máster de educación física, no puede hacer ejercicio físico. La enfermera no puede hacer terapia de aceptación, eso lo hace el psicólogo. Y ustedes su campo no se lo dejen pillar. Fórmense bien, ahora el fisioterapeuta ya es graduado, puede hacer la tesis, y en su trabajo siempre tienen que hacer investigación clínica, siempre. Se llama formación continuada, y me ha gustado mucho la presentación que ha hecho la compañera de esta, que tiene buena pinta, y que yo hablaré con ella para un día hablar en la academia a más personas de este tema y hacer cosas con ella. Si hay preguntas bien y si no, pues mire a casa a preparar otras cosas.